Saludos, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Sport, nuestro programa dedicado al deporte saludable y dirigido a todas aquellas personas deportistas que cuidan su salud articular. Emitiendo en directo desde los estudios de Barcelona Radio Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube y los espectadores y oyentes también de Canal 4, Radio Cultura en Barcelona y el podcast de La Razón Salud Digital. Ahí donde estéis, aquí os recibimos en este punto de encuentro semanal donde nos ponemos al día y os brindamos la información necesaria, actualizada y rigurosa, así como también herramientas útiles para llevar una vida activa y saludable a la vez que prevenimos lesiones, sobre todo, y cuidamos de nuestras articulaciones. Soy Che Arana, es un honor estar de nuevo aquí contigo para guiarte en este emocionante viaje hacia el autocuidado y el bienestar a través de la comunidad de OAFI. Gracias por conectar con nosotros. Empezamos. En el programa de hoy vamos a hablar de dos temas diferentes, pero muy interesantes. Las posibilidades del CBD en el mundo del deporte y el impacto que tiene en la inflamación y el dolor asociados con el entrenamiento y las lesiones deportivas. Esto lo hablaremos en la segunda parte de nuestro programa. En la primera inauguraremos sección, estamos muy felices, con la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer, especialista en medicina deportiva en el Hospital Clínic Sant Joan de Déu, y que mensualmente vamos a contar con su participación para hablar sobre temáticas relacionadas con la mujer y el deporte. Estamos muy entusiasmadas. En este caso, para estrenar la sección, hemos decidido hablar sobre la menstruación y su impacto en el mundo del deporte. Esperamos que estos contenidos llamen tu atención en el programa de hoy, como siempre, desde una perspectiva científico-médica, divulgativa, cercana, y para ello, de nuevo, contamos con la colaboración todos los días del doctor Vergés, CEO y fundador de OAFI. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Che? Pues sí, la verdad, gracias y bueno, muy contentos de que lo que comentabas de la doctora Ferrer. Que hoy estamos de inauguración. De inauguración, sí. Aparte es una gran profesional, una excelente persona y yo creo que es muy importante porque de los temas que iremos tratando con ella, pues es un tema que es el tema de la mujer y el deporte y todo cómo afecta la fisiología de la mujer al deporte y la patología, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que es muy importante, ¿no? Y muchas veces no se le ha dado la importancia que tiene, ¿no? Ha llegado el momento de darle lo que se merece. Lo que se merece, y por eso estamos entusiasmados, como decíamos, de contar con esta nueva sección que será una vez al mes. Es decir, que hoy empezamos y de aquí a un mes volveremos a contar con su colaboración para seguir explorando, sobre todo en este terreno. Teníamos muchas ganas de dedicarnos a la mujer exclusivamente porque ahí hay muchísimo tema. Queremos saludar también, porque ya lo tenemos ahí al otro lado también, a José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid y un referente en medicina deportiva que nos aporta también su visión desde el mundo del deporte profesional. Bienvenido, José María, de nuevo, un día más. Hola, ¿qué tal? Un día más y encantado de poder compartir con vosotros este programa. Sí, además, como estábamos comentando, ya debes saberlo y tenemos el placer de contar en el estudio con la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer, especialista en medicina deportiva. Y ella, vamos a ponernos un poco en contexto, fue la doctora responsable del fútbol femenino del Fútbol Club Barcelona entre los años 2018 y 2022. Y mensualmente vamos a contar con su participación para hablar sobre temáticas relacionadas con la mujer y el deporte. Vamos a saludarla ya porque la tenemos aquí calladita. Eva, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros. Y primero de todo agradeceros a OAFI la confianza, al doctor Vergés, y también saludar al doctor Villalón, que, como bien dice, somos colegas de fútbol en este caso y de medicina del deporte. Ahí habrá muchas cosas también en las que os encontraréis en el día de hoy. Hoy vamos a tratar el tema de la menstruación porque para empezar hemos pensado, bueno, ¿qué es lo que más identifica a la mujer en diferencia al hombre? En ese sentido está ahí esa gran amiga nuestra como es la regla, la menstruación, para decirlo en aspectos más, en un lenguaje más. Vamos a definirlo un poco para quien no lo sepa. La menstruación es un aspecto natural y
es normal, forma parte de la vida de muchas mujeres, pero a menudo se ha pasado por alto también el ámbito deportivo. Entonces ahí vamos a centrar nuestra atención sobre todo. Sin embargo, cada vez más se reconoce que la salud menstrual y el ciclo menstrual pueden tener un impacto significativo en el rendimiento deportivo de las mujeres, en muchos aspectos. Ahí entraremos, desde cambios en el estado de ánimo, la energía, hasta dolores, molestias. La menstruación puede afectar o ayudar de diversas formas a las atletas. Exploraremos la relación entre la menstruación y el deporte, cómo abordar de manera adecuada este tema para mejorar sobre todo la salud y el rendimiento de las mujeres en el ámbito deportivo. Y discutiremos, si es necesario, estrategias para gestionar los síntomas menstruales y maximizar el potencial atlético de las mujeres en cada fase de su ciclo menstrual, porque ahí empieza un poco el problema, a no tenerlo del todo claro, porque ahí cada mujer es un mundo. Cada momento del ciclo también nos lleva por un camino diferente. Vamos a ver, para empezar, Eva, ¿cuáles son los cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual y cómo pueden afectar al rendimiento deportivo de las mujeres? No, yo empezaría, ahora mismo vamos para allá, pero lo que tú has mencionado al principio, ¿no? Que es normal, que es natural, es lo primero que debemos saber. Es decir, tener la regla o menstruar es sinónimo de salud, evidentemente si no acompañado de una patología. El no tener la regla, eso es un problema. Entonces, por muy pesado que sea, sobre todo aquellas deportistas, ¿no? que igual en una final o en un momento álgido de su carrera pues tienen ese día que dices, no, hoy no toca, y aparece, tenía que ¿no? ser, y tenía hoy, que ser. Claro. Dejar claro que es un sinónimo, salud y tener una regla dentro de lo que fisiológicamente normal es bueno, es positivo. Una vez dicho esto, sí que es cierto que hay que tener en cuenta que una regla regular, o lo que sería normal, en la teoría y sobre el papel, suelen verse gráficos de 28 días. Pero ni siquiera una misma mujer tiene la regla cada mes a los 28 días. Por razones X puede ser que tengas 23 un mes y 32 otro mes. Eso es regular, eso es normal. Es decir, una regla se considera normal o regular entre 21 y 35 días. En esos dos márgenes. Exacto. Entre esos dos. Pero en la teoría, cuando vemos precioso un gráfico publicado, es 28 días. Pero es que, lo dicho, no todas tenemos la regla, ni siquiera de manera habitual, esos días. Una vez cogemos una regla regular, podemos dividir la regla en fases. O sea, el ciclo menstrual, sí, por fases. Las reglas son los primeros días de ese ciclo menstrual, es cuando sangramos. Y eso también varía. Hay mujeres que tienen 3 y hay mujeres que tienen 5 días, pero entre 3 y 5 podríamos considerar normal. Vayamos poniendo normal asteriscos, ¿eh? Sí, porque normal claro es un término que también tiene ahí sus cosas, Exacto. pero para entendernos, dentro de lo normal. Exacto. Una vez pasada, y lo haremos fácil, porque hay muchas subdivisiones, pero lo haremos el formato fácil. La segunda fase antes de la ovulación, que teóricamente cae a la mitad del ciclo, que es el día 14, sí, porque si un ciclo es de 28, la mitad sería 14, sería lo que llamamos fase folicular, que es cuando una serie de hormonas, los estrógenos sobre todo, van subiendo y alcanzan su pico justo antes de la ovulación. En paralelo, la otra hormona potente durante el ciclo menstrual es la progesterona. Sí. Esta está plana hasta después de la ovulación y cuando entramos en la siguiente fase, que es la fase lútea, que dura los días después de la ovulación, es decir, a partir del día 16 del ciclo, hasta la siguiente regla, que si eres regular será el día 29. O sea, el 28 se te acabaría el ciclo, el día 29 sería el 1 del ciclo siguiente. Por tanto, estas subidas y bajadas de las hormonas, si son normales, se dice que pueden fomentar o mejorar unos aspectos del entrenamiento, pero siempre entre el paréntesis de la normalidad y la regularidad. Claro. Bueno, entonces, más o menos ya hemos hecho ese repaso que era muy importante para entender sobre todo esa normalidad, pero si entramos en el mundo del deporte, tal como te has referido ahora en este último comentario que has hecho,
afecta y existen diferencias en el rendimiento físico o las capacidades atléticas entre las mujeres durante las diferentes fases del ciclo menstrual, ¿no? Vamos a abordar ese tema. Algunas personas pueden experimentar cambios en la fuerza, resistencia, agilidad o coordinación durante las diferentes fases del ciclo menstrual. Esos síntomas premenstruales, como los cambios de humor a los que nos referíamos, sensibilidad en los senos, fatiga, hinchazón abdominal. Estos síntomas pueden afectar el estado de ánimo y la motivación también para cualquier mujer y, por supuesto, para entrenar o competir, ¿no? Todos estos síntomas y sensaciones que una puede tener van basadas en función de estas hormonas que estábamos hablando. Entonces, sobre el papel y entendiendo que tenemos esa regularidad, sí que podríamos dividir en qué fases es mejor hacer un entrenamiento u otro. Pero digamos que en este momento las publicaciones y la parte científica, que aquí tenemos un peso específico a nivel científico, nos dice que todo eso no está tan claro porque realmente no sabemos si esas hormonas hacen esos picos que creemos que debería ser así, ¿no? Y realmente mucha gente, muchos grupos están ahora estudiando si realmente eso pasa o no pasa. Lo que sí tenemos claro es cuando menstruamos. Es el único momento del ciclo que sabemos que eso está pasando, porque estamos sangrando durante esos días. Una evidencia visual, o sea, está ahí, esa sangre, claro. Si hablamos sobre la teoría, insisto, sobre la teoría, cuando los estrógenos están subiendo en el pico, que es antes de la ovulación, diríamos que en ese momento es cuando tenemos que trabajar más la fuerza, porque el estrógeno precisamente es aquella hormona que te ayuda a mejorar a nivel muscular. ¿Sí? Los estrógenos hacen 2 picos. El primer pico, el más potente, es justo antes de la ovulación y luego tienen un pequeño piquito que no es tan alto como el anterior, a la mitad más o menos de la fase lútea, que es la siguiente después de la ovulación. Pero cuando más recomendamos o se recomendaría a nivel teórico trabajar la fuerza sería entre el día 7 del primer ciclo hasta la ovulación, más o menos. Y la segunda fase, que es cuando se hice más el trabajo de resistencia, un trabajo menos duro y más aeróbico, más de trabajo de resistencia, lo podríamos dejar para la segunda fase, que es la de la progesterona. Teniendo en cuenta que la progesterona es una hormona donde, por ejemplo, hace la termorregulación y sube mucho la temperatura corporal. Te puede llegar a subir 1 o 1,5 grados la temperatura, con lo cual, depende del tipo de actividad que hagas, puedes notar esos cambios de temperatura. La gente que está entrenada, las mujeres entrenadas, normalmente son capaces de regular y se conocen mejor, pero sí que es cierto que esas hormonas te pueden cambiar a lo largo de ese mismo ciclo. Por tanto, en resumen, el trabajo de fuerza sería la primera parte del ciclo menstrual y el trabajo más de resistencia sería la segunda parte, teniendo en cuenta que al final de esa segunda parte empieza el síndrome premenstrual, que es cuando uno puede estar más fatigado, más cansado, es cuando me pesan las piernas, me siento más pesada en general. Por tanto, esa segunda parte hay que también tenerla en cuenta y quizá pues bajar un poquito el ritmo. El ritmo. Claro, esto es un ciclo y como la misma palabra indica, esto se repite, pero no siempre se repite igual porque los síntomas van variando. Ahí también. Bueno, ¿y qué pasa en el mundo del deporte con el tema de la menstruación? Hasta aquí hemos llegado, pero con mucho desconocimiento. Hasta el día de hoy cada vez se ha sabido más y se ha podido trabajar más teniendo en cuenta todo esto, pero ¿qué pueden comentar los doctores en ese sentido? Digamos que no se lleva mucho tiempo teniendo en cuenta esto, ¿no?, en el mundo del deporte. En 1800 empezaron los estudios relacionados con el ciclo menstrual y la actividad física. 1800. Pero es que estamos en el 2023 y todavía estamos intentando entender qué pasa. Por eso. O sea, han pasado 200 años y seguimos pensando que yo estoy convencida que nos falta muchísima información. Y es algo que además me dedico a nivel de investigación y es un tema que me interesa mucho. Porque también es cierto que han aparecido
pues tratamientos anticonceptivos. Nuestro cuerpo también ha cambiado mucho, la manera de nuestra actividad también, y por tanto hay factores estresantes que cambian nuestro ciclo menstrual y hay que tenerlo en cuenta. También la regla cada vez la tenemos antes, las niñas tienen la regla antes y por tanto hay un montón de situaciones, hay muchas situaciones que nos varían, ¿no? A nivel ambiental, por ejemplo, ya hay muchas cosas. Sí. Pero relacionado con el deporte, cierto es que cuando tú vas a buscar rendimiento, y sobre todo en el deporte de élite, cuando vas a buscar rendimiento y aparecen las lesiones famosas, y eso puede ir asociado a un mayor riesgo en algún momento del ciclo menstrual, que eso también pasa, y las publicaciones nos lo dicen, el tan odiado y que no se quiere hablar del ligamento cruzado anterior, de las lesiones del ligamento cruzado anterior. Se han publicado muchos artículos y muchos papers científicos relacionados con si existe mayor o menor riesgo de ese tipo de lesión en un momento del ciclo menstrual concreto. Evidentemente hace que los focos vayan hacia aquí. Pero no tenemos que olvidarnos que el deporte de élite es una parte y luego tenemos la gran población general que también puede tener riesgos de lesión o que busca un rendimiento normal, ¿no? de yo sentirme mejor durante el entreno en cada momento del ciclo menstrual. Exacto. Sí, porque hay algunos estudios, como nos apuntaba la doctora, que sugieren que las hormonas femeninas, como los estrógenos, pueden influir en la laxitud de los ligamentos y aumentar el riesgo de lesiones durante ciertas fases del ciclo menstrual. Doctor Villalón, ¿en qué situaciones se ha encontrado usted como doctor en medicina deportiva en cuanto a todo este tema que es tan extenso y del cual, tal como decía ella, todavía parece que falta mucha información, ¿no? Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a la doctora Eva Ferrer. Yo he asistido a múltiples de sus conferencias impartidas por ella. Yo sigo aprendiendo porque en realidad es verdad que genera muchas preguntas, muchas cuestiones, y lo que puedo decir es que participamos desde hace años en estudios epidemiológicos, viendo un poco la incidencia lesional en las jugadoras de fútbol profesionales de alto nivel. Vemos un poco, como curiosidad, que el tipo de lesiones que tienen las féminas son, en cuanto a localización, un poco diferentes a los chicos. Entonces, bueno, pues vemos que hay mayor incidencia de lesiones del ligamento cruzado anterior, como bien ha dicho la doctora. También a nivel de localización de lesiones musculares, el cuádriceps tiene mayor número de lesiones que los isquiotibiales en las jugadoras. Entonces, como digo, parece que tenemos ahí una serie de cuestiones, de preguntas. Seguimos insistiendo mucho en los estudios biomecánicos en la mujer deportista, estudios funcionales, estudios hormonales, quizá a veces trabajar en una nutrición más específica para la mujer deportista. O sea, todo eso son retos que nos planteamos y que es cierto que todavía tiene muchas preguntas por contestarse, pero es un tema apasionante. Creemos que la mujer está en el mundo del deporte con un alto nivel, alta calidad de práctica, y desde luego pues felicito también al programa de OAFI Sport por considerarlo como un capítulo importante dentro de sus temáticas, ¿no? Sí, y lo va a ser a lo largo de todo el recorrido, a partir de esta sección que hoy inauguramos con Eva. En cuanto a lo que se refería al doctor, ¿cuál es la relación entre la ingesta calórica, la composición corporal y la salud menstrual de las atletas? ¿Qué recomendaciones nutricionales se pueden dar para mantener un ciclo menstrual regular y saludable? Porque ahí tendremos algo muy importante si ponemos atención, ¿no? Sí, lo que decíamos al principio, tener la regla es salud. Sí. Existen también muchas publicaciones que hablan de lo que se llama baja disponibilidad energética. La baja disponibilidad energética es cuando yo ingiero menos de lo que yo gasto. Lo hago de manera inconsciente. Sin saber. Estoy haciendo una restricción. Exacto. Lo hago de manera inconsciente. Cuando eso pasa y puedo llevarlo a un extremo en el que gasto más de lo que ingiero, mi cuerpo es tan sabio que puedo llegar a perder la regla. Ya. Y pierdo la regla por una sencilla razón. La regla
desde el Paleolítico está creada para la reproducción. Si mi cuerpo no tiene suficiente energía como para mantenerme a mí, ¿cómo lo va a hacer para mantener a dos? Es imposible. Por tanto, mi cuerpo dice, no tengo energía, van a empezar a suceder cosas, pero puede ser, y si pasa es que estoy ya en un extremo, en que desaparezca la regla. Y por tanto, quiere decir que no estoy ajustando. Y eso a nivel de deporte y de actividad física pasa en muchas ocasiones porque no somos conscientes de lo que yo gasto y de lo que necesito. Por tanto, la salud menstrual puede ir ligado a la nutrición. Siempre de una va a ir manera ligada. muy sencilla. Sí. Debo conocer qué es lo que gasto y debo conocer lo que debo ingerir. Ujú. Y mientras esté saludable, quiere decir que evidentemente luego estará qué puedo hacer para mejorar mi rendimiento, para mi salud articular, que eso es esencial. Es decir, si no estoy bien ni muscular ni articularmente, ya puedo intentar llegar a donde sea que no voy a poder. Que no voy a poder, ¿no? claro. Eso está claro. Sí. Pero sí que es cierto que hay una relación muy directa entre la salud de la mujer a nivel menstrual y de esa práctica de actividad física que puedo llevar a un extremo y yo no darme cuenta, porque estamos hablando siempre de algo que es inconsciente, es una actitud inconsciente, no hago una restricción consciente de rebajar. Y luego la otra está en esa salud menstrual donde yo puedo tener una dismenorrea, por ejemplo. Una dismenorrea es la palabra científica para el dolor menstrual. Existen mujeres en el que tienen un problema importante, de hecho es baja, ¿no? Baja laboral actualmente, cuando tienes patología de dismenorrea. Por suerte ya. Lo es y por tanto se considera una patología. Existe a nivel científico y en algunas publicaciones donde se dan ciertos consejos a nivel nutricional para intentar disminuir esa relación con la inflamación. No todas las dismenorreas vienen por la misma etiología. Ojo, es decir, hay primero que informarse, acudir a un profesional, enterarse bien de cuál es el diagnóstico, pero también podría ser, ¿no? También hay una relación nutricional con esa dismenorrea, pero siempre desde la parte profesional que te aconsejen. ¿Cuándo debería preocuparse una mujer por esta irregularidad cuando llega la amenorrea, que es la ausencia? ¿Sí? Ahora estamos hablando de la dismenorrea, que sería el dolor. Exacto. Pero cuando hablamos de la ausencia, ¿cuándo se va o cuando hay estos cambios que de repente, bueno, ya lo hemos hablado, el ejercicio físico intenso, el estrés pueden afectar a la regularidad del ciclo menstrual? ¿Cuándo hay que preocuparse? Siempre puede pasar que un mes no tengas la regla. La amenorrea más clara es aquella relacionada con el embarazo. Es decir, claro, tiene regla, pues porque primero es lo que has de pensar, ¿no? O sea, ahí está si hay una posibilidades, cosa... ¿no? Sí. Si hay posibilidades, es lo primero, es el primero y eso sería una amenorrea fisiológica, ¿no? claro. que es lo que tocaría. Sí. A partir de aquí, hombre, 1, no pasaría nada. Bien. 2, ya tengo que estar al tanto. 3, lo tengo que consultar. O sea, de hecho, hablamos de amenorrea cuando faltan 3 ciclos como tal. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Cierto es que cuanto más joven eres, los ciclos no son tan regulares. Es decir, lo que decíamos, que cada vez vienen más pronto las reglas a las niñas. Los primeros años hay que tenerlo en cuenta, que pueden pasar estas cosas. Pueden haber ciclos que no viene la regla, o se alarga, o se acorta, porque todavía se está fisiológicamente madurando. Esto en las etapas más tempranas. Exacto, en las más jovencitas. Sí. Y luego, a medida que vamos avanzando, hasta la menopausia, que sería otra amenorrea fisiológica. Eso, que toca. Que toca, pues si faltaran 3 ciclos deberíamos ya tener la preocupación de preguntarlo. La alerta para ir al médico y para ver exactamente cuáles son esos motivos, ¿no? Digamos que yo creo, ¿no?, que deben existir algunas estrategias de entrenamiento específicas que se deban de considerar durante
concretas fases del ciclo menstrual para optimizar el rendimiento y minimizar el riesgo de las lesiones de los atletas, ¿no? Eso sería una de las partes más importantes en este tema. Sí. Bueno, eso sería encontrar el tesoro, ya, ¿no? Es decir, la asignatura pendiente, Eva. Tengo el tesoro y sé por dónde tengo que ir. Como decíamos, teóricamente se podría hacer sobre todo en aquellos deportes que son individuales. Esa deportista que es un atleta, que es una tenista, que es una gimnasta, si no estás, difícil es en un equipo de fútbol, claro. Difícil es en un equipo de rugby. ¿Por qué? Porque tienes a 20, a 10 o a 15 chicas, cada una en su fase. Y ya me dirás cómo gestionas eso. Digamos que en el trabajo de grupo, en el trabajo individual, podrías llegar a hacerlo. Uh-huh. Pero para eso debes saber exactamente si lo que está ocurriendo es real. Y para eso la metodología existe desde hace muchísimo, ¿no? Es decir, cuando nuestras abuelas se querían quedar embarazadas, se tomaban la temperatura vaginal, ¿no? Y decías, ostras, pues ahora va a venir, estoy ovulando, estoy aquí, estoy allá. Bueno, pues los últimos estudios, que aunque parezca que no, vuelven a ir un poquito por esa línea. Estamos en el 2023 y volvemos a tirar un poco hacia atrás en la temperatura, que dices, madre mía, ¿dónde estamos, no? Existen técnicas, existe a través de la orina, puedes mirarlo a través de la sangre, empiezan a salir la saliva, por ejemplo. Es decir, a nivel metodológico empezamos a tener muchos más recursos, pero seguridad nos lo da una gota de sangre y saber exactamente en qué momento del ciclo menstrual estamos, menos cuando reglamos, que eso lo sabemos seguro, como hemos dicho al principio. Pero si queremos hacerlo sobre una metodología más o menos es, si tú tienes un calendario y eres bastante regular, te podrías hacer un entreno donde, lo que decíamos al principio, ¿no? La primera fase más de fuerza, la segunda fase más de resistencia. Sobre el papel, eso sería perfecto. Claro. Doctor Villalón, que lo tenemos ahí, supongo que esto a la hora de organizarlo debe ser algo realmente difícil, ¿no? Si, cuando menos, porque es lo que se refería a la doctora. Esto es individual y afecta a cada una de diferente manera. Y cuando se tiene un equipo, ahí cómo pones a todas de acuerdo. Es algo realmente difícil, es un gran desafío. Desde luego que sí. La doctora tiene mucha más experiencia que yo. Nosotros tenemos 17 equipos de féminas, o sea que no está mal. Es verdad que es una situación que, bueno, pues yo diría que son, como bien ha explicado ella, situaciones individuales de cada una de ellas, difíciles de regular. Hemos tenido en ocasiones pues que a tratar a atletas de alto nivel, atletas olímpicas que tenían su gran participación en unos Juegos Olímpicos, y bueno, pues también a veces hay que regular ese ciclo pues por el tema de que resulta que la gran final, por ejemplo, o su gran competición coincide con esos días de menstruación y ya estarían más cómodas compitiendo si se pudiese evitar, ¿no? Yo creo que, como ha comentado la doctora, el tema de la menorrea de la mujer deportista es muy importante, y también, si cabe, recalcar que normalmente no tiene por qué dejarles ninguna secuela una vez que dejan su carrera deportiva para la maternidad. Es decir, que la menorrea de la deportista puede ocurrir, pero eso no crea una disfunción luego para la mujer a la hora de querer ser madre, ¿no? Una vez restablecida su ciclo hormonal, ¿no? Entonces son muchas consideraciones a tener en cuenta. Yo creo que es un reto muy bonito por parte de todos los fisiólogos, los médicos del deporte, los propios ginecólogos, que han creado unidades de atención a la mujer deportista, y que en realidad todos estos especialistas pueden mucho seguir aportando a esa fisiología femenina y rendimiento deportivo. Yo os quería hacer, si me permite, Che, 2 o 3 preguntas, ¿no? Así a los dos, a ver qué opináis, ¿no? Una, por ejemplo, que acabas de dar un poco de sacar tú, José María, es decir, ¿podemos regular, por ejemplo, en el caso de una deportista de alta competición, el que no le coincide a la regla, me refiero en un momento de una final, por ejemplo, mediante nebulatorios? ¿Esto es factible? ¿No es doping? ¿No es ningún problema? ¿Se puede hacer? ¿Está permitido?
Si la deportista quiere, Sí, eso claro. es lo primero, Sí, ¿no? Por supuesto. Porque hay antecedentes históricos en algunos países que lo han utilizado de otras maneras. Se puede, no es doping. O sea, es y, fisiológico. de hecho, es que un anticonceptivo, su función es anticonceptivo. Por tanto, si una mujer se lo está tomando porque lo quiere como anticonceptivo, pues perfecto, ¿no? Pues más tranquilidad, ¿no? Es así. Por tanto, se puede. Lo que sí, evidente, tienes que hacerlo un poquito antes, no ponerte el mismo mes, ahora me tomo anticonceptivos, ¿no? Correcto. Pero además existen otras opciones, no solo los orales, sino existen otras opciones. Y de hecho, cuando hay dismenorreas importantes, es uno de los tratamientos que se pone encima de la mesa para valorar, porque al final no deja de ser, en ocasiones, si está diagnosticada una patología, donde es una herramienta terapéutica que puedes utilizarla. Muy bien. Y después os quería, un poco que antes comentabas muy bien, Eva, del tema del ligamento cruzado anterior, que, bueno, hay artículos que hablan de 7, 8 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. De hecho, tanto el Barça como el Atlético de Madrid y otros clubes de primera, y no solamente de fútbol, sino de básquet, por lo que he leído, vosotros sabéis más que yo, que dice que hay, lo que he leído, que hay tres posibles denominadores, ¿no? Porque con certeza no se sabe. Una, el tema que comentabas del tema del ciclo menstrual. El segundo que había era del tema de la propia morfología de la rodilla de la mujer, ¿no? De más laxitud, ¿no? Y después también los campos de hierba artificial. Esto es lo que he oído en algunos artículos así de revisión por el general. La pregunta que tengo es, ¿esto es cierto? ¿Qué opináis? Y segundo, hay otro tema que también lo hemos comentado alguna vez en algunas reuniones que hemos tenido, que así es que siempre saco la pregunta yo, que digo, bueno, estas jugadoras así de profesionales, ¿no? Que han tenido esta rotura del ligamento cruzado anterior y que los médicos con muy buen tratamiento, como tanto tú, Eva, como José María, los volvéis enseguida a restaurar, ¿no? Mi pregunta es, ¿y a estas personas se les va a hacer una condroprotección? Porque sabemos que cualquier lesión de ligamento cruzado anterior o menisco puede favorecer una prótesis precoz, ¿no? Entonces, son las dos preguntas que os quiero hacer un poco, ¿no? José María, no sé si quieres comentar tú. Yo estoy de acuerdo con que esa situación de lesiones del ligamento cruzado anterior que se dan con mayor frecuencia en la mujer, por esa inestabilidad muchas veces tienen el valgo, el ángulo Q aumentado en su anatomía, en sus características anatómicas, con lo cual son más proclives a tener esa situación. La mayor laxitud, el síndrome premenstrual, que muchas veces hace que esos tejidos o partes blandas retengan más líquido y se produzca más dolor y peor rendimiento, pues yo creo que todo eso son hándicaps que tenemos que considerar. La mujer con la mayor laxitud que tiene, es verdad que sus cartílagos pueden tener mayor fricción y por tanto mayor desgaste. No sería ninguna cosa descabellada, sino todo lo contrario, apostar por la condroprotección en la mujer deportista, porque pudiera ser que tenga un mayor desgaste articular. Bueno, pues eso sería una de las cosas importantes y le cedemos la palabra ya para acabar, porque tenemos que cerrar esta primera sección que hemos inaugurado hoy a la doctora para dejarlo para otro día, porque realmente es un tema que da mucho de sí. Da mucho de sí, ¿no, además Eva? Lo explican muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es que hay cosas que ya hacía falta que pudiéramos escuchar de esta manera, ¿no? Eva, para concluir. Bueno, yo al final volver a agradecer, ¿no? el hecho de darnos este espacio. Focalizar en que la salud de la mujer, la salud menstrual, el ciclo menstrual, la regla, no debe ser tabú. Debemos hablar de ello. Claro. Nos pasa cada mes y nos pasa durante muchos años. Claro. Y niñas muy jovencitas deben tener la posibilidad de hablarlo, de explicar, además, qué higiene se utiliza con el tema del ciclo menstrual. Cuando tengo la regla, ¿qué
¿qué utilizo si hago deporte? ¿Puedo nadar? ¿No puedo nadar? O sea, es que tenemos multitud de cosas por las que hablar. Che, tenemos horas tela, y horas. Tela. Pero agradecer otra vez este espacio. Muy bien, pues hoy digamos que también en compañía de los doctores hemos podido entrar en esta temática muy interesante que dejamos ahí abierta para incluso si hay dudas o alguna pregunta concreta podéis dirigiros a través de nuestras redes sociales para que la doctora Eva Ferrer nos pueda complementar con su sabiduría todos los temas que os preocupen. Vamos a tenerla una vez al mes, o sea que de aquí a muy poquito volveremos a hablar con ella de nuevo sobre la salud de la mujer concretamente y en el ámbito deportivo, y que hay muchos temas y los iremos tocando todos a partir de los intereses que puedan ir surgiendo. Eva, agradecerte muchísimo tu estreno hoy en OAFI Sport y hasta de aquí un mes, que será muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a seguir adelante con más contenidos porque tenemos ya otra entrevista pendiente, pero si no antes recordarte que puedes hacer tu consulta con el doctor Vergés y cuidar de tu salud articular con una visita a través de esta consulta solidaria, los lunes en Barcelona y los jueves en la Clínica Maestranza de Madrid. Tienes una oportunidad para tener esta primera visita en la cual se te van a aclarar muchísimas dudas, probablemente gracias al saber hacer de nuestro doctor Vergés. Muchas gracias, Eva, y además también queremos recordarte que pedimos tu colaboración para dar más fuerza a ese tema que tenemos todos en común, que es preocuparnos por nuestra salud articular. Puedes hacerte socio de OAFI y así también descubrir muchas ventajas que puedes conseguir a través de una pequeña cuota. Para hacerlo, entra en nuestra web, que ahí te lo explicamos y va a ser muy sencillo. Tenemos también un teléfono de contacto, que es el 931 59 40 15, o bien puedes ayudarnos a promover la educación, la prevención, el tratamiento y la investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Hoy hablamos de deporte. Hemos hablado con Eva sobre la salud de la mujer en el deporte y hoy vamos ahora, en esta segunda parte del programa, a abrirnos a un gran tema que estamos seguros de que ya has oído o incluso debes estar utilizando, porque vamos a hablar del cannabidiol, el CBD. De hecho, cada vez gana más popularidad en los últimos años, como un compuesto prometedor con una amplia gama de beneficios potenciales para la salud. Aunque se deriva del cannabis, el CBD no produce los efectos psicoactivos asociados con el consumo de la marihuana, que es lo que habréis oído muchas veces. Queremos dejarlo muy claro y ya nada más empezar. En cambio, se ha explorado su uso en diversas áreas, incluyendo el ámbito deportivo. Hoy examinaremos el uso del CBD en la salud deportiva y cómo este compuesto puede afectar al rendimiento positivamente, lógicamente, en la recuperación y el bienestar de los atletas. También exploraremos las investigaciones actuales y las consideraciones importantes para aquellos que estén interesados en utilizar el CBD como parte de su régimen deportivo, desde el manejo del dolor, la inflamación, hasta el apoyo al sueño y la reducción del estrés. El CBD presenta un potencial fascinante en el mundo del deporte y la salud. Vamos a hablar sobre estas últimas noticias y sus posibilidades con el doctor Jesús Carlos Gómez, doctor en farmacia y presidente de la SOCFIC, la Sociedad en Farmacia Comunitaria Iberoamericana. Ya lo tenemos aquí con nosotros en el estudio de manera presencial, por eso agradecemos doblemente su intervención hoy en el programa. Bienvenido, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, también contamos con la presencia del doctor Vergés, creo que el doctor Villalón también sigue conectado con nosotros, pero vamos a entrar un poco en el tema porque es muy interesante y además somos muchos y hay muchas cosas que tratar. Pero en primer lugar, ¿qué es el CBD? Jesús, ¿cómo se diferencia del THC? Porque creo que es la pregunta primera que debemos formular. Bueno, son fitocannabinoides. Piensa que de la planta se pueden sacar unos 120 diferentes, ¿no? Mira tú. Entonces, no confundamos unos con otros. También los producimos en el cuerpo humano, que serían los endocannabinoides, pero aquí nos vamos a centrar sobre todo
en los sintetizados, no directamente de la planta, sino a nivel de las compañías farmacéuticas, porque al final, lógicamente, pues eso tiene que ir en una pomada, tiene que ir en un parche, tiene que ir en un comprimido, una cápsula. Entonces tienes que sintetizar el principio activo, porque si no tendríamos que pues estar tomando muchísimas plantas, ¿no? Claro. Pero sí que es un producto natural, eso hay que tenerlo en cuenta, y que tiene un efecto, pues como muy bien usted ha explicado. Hay receptores CBD1 y CBD2, unos actúan más a nivel sistema nervioso central, a nivel cerebro, pulmones, etcétera, y otros van mucho más ligados al CB2, pues a la parte, digamos, específica de dolor. Los tenemos en la piel, lo tenemos a nivel de los huesos, y bueno, supongo que aquí es donde más nos interesa hoy por el tema de medicina deportiva, y con unos resultados muy buenos, pero que esté sobre todo la gente tranquila, porque buscamos el efecto terapéutico y no el efecto aditivo que tendría, por ejemplo, otro tipo de cannabinoides, como podría ser el THC, ¿no? Sí. O sea que no confundamos uno con otro, como muy bien explica usted. Entonces aquí estamos hablando de efectos terapéuticos, no adictivos, para nada adictivos. Exacto. Y 0% de THC. Muy bien, entonces ya lo tenemos claro, porque ahí había muchas dudas. Entendemos que mucha gente también las tenga, porque es un producto que, aunque hace ya tiempo que se maneja, todavía hay muchas dudas y seguirá suscitando más dudas. Sobre todo ahora en el mundo del deporte, que es en el que nos estamos centrando, podemos hablar de muchos posibles beneficios del CBD para los atletas y las personas activas, que también podrían utilizarlo. ¿Puede el CBD ayudar en la reducción del estrés y la ansiedad en los atletas? ¿Cómo puede el CBD influir en la calidad del sueño y la recuperación muscular de los deportistas? ¿El consumo de CBD puede resultar en un resultado positivo en una prueba de drogas utilizada en los deportes? Bueno, hay muchas preguntas. Los doctores tienen la palabra también si hay algún aspecto que nos preocupa. Pero para empezar por ahí, reducción de estrés y ansiedad en los deportistas. Ahí tenemos un coadyuvante muy importante, ¿no?, cuando hablamos del CBD. Bueno, yo lo he estado tomando, ¿eh? He tenido un congreso internacional iberoamericano en 5 meses. Hemos organizado un congreso que el doctor Vergés simplemente introducción. Oye, gracias, Jesús, por estar aquí. Decir simplemente como introducción, sé que, es un gran amigo, tanto el doctor Villalón como amigo mío, y que hace muchos años nos conocemos. Es un gran farmacéutico, es un señor farmacéutico de primer nivel con su doctorado, y que ha luchado mucho para dignificar la farmacia española, siendo durante muchos años presidente de SEFAC, y ahora pues con este nuevo proyecto que también ya tuve el honor de estar hace unos días, ¿no? Hace 2 semanas fue, que fue un exitazo aquí en Barcelona, que vinieron pues toda la pana mayor del tema de farmacia comunitaria a nivel nacional, y Portugal, y después toda América, ¿no? Por lo tanto, o sea que es una persona, en fin, con una gran experiencia, y además todos sus pacientes lo quieren mucho, está en su farmacia y es una persona que vive la farmacia, y solamente vive, sino que quiere que el farmacéutico tenga un papel, y lo ha conseguido, importante, ¿me entiendes?, en la comunicación con el paciente, ¿no? Que esto es muy importante. Aparte, pues, es una persona con muchas actividades, por tanto, un honor que estés aquí. Muchas gracias, de verdad, placer, Jesús. como he dicho al principio, ¿no? Pues mira, ese estrés, el estrés deportivo, ¿no?, después de hacer una actividad, pero también el regular el estrés antes de la actividad. Piensa que la mente es fundamental para cualquier resultado que quieras tener terapéutico, o para cualquier actividad que tú quieras hacer. Si tu mente está activa, está en orden, vas a poder rendir muchísimo más, ¿no? Entonces el CBD está demostrado que actúa a nivel del sistema nervioso, y bueno, lo puedes combinar luego con otras plantas también, como puede ser la valeriana, la pasiflora, la melisa, en fin, puedes combinar con diferentes plantas, y luego también con determinadas vitaminas. Ahí es muy importante todas aquellas como pues la vitamina B2, la vitamina B6, la vitamina B12, que actúan en el sistema... son las vitaminas que como enzimas más actúan a nivel del cuerpo humano, más frecuentemente, ¿no? Entonces es fundamental garantizar que nosotros tenemos cubierto la cantidad diaria recomendada. A partir de aquí, bueno, pues yo considero que un deportista tiene que recuperar, y es muy importante, ¿no?, el sistema nervioso como esté, el estrés
el estrés oxidativo, que también podríamos hablar de él, pero sobre todo el estrés del sistema nervioso central. Yo quería aquí comentar un tema, Jesús y José María también, que hemos de decir que, si no estoy equivocado, la autorización que se tiene en estos momentos por la agencia es como tópico. Sí. O sea, no por vía oral, de momento, que yo sepa. Yo me sorprendí porque estos días que he estado enseñándole la ciudad a los compañeros que han venido de Iberoamérica, he visto tiendas por ahí de CBD. Oral. Sí. Bueno, ¿Qué pasa con eso entonces? No está regulado. No está regulado, regulado, es CBD oral. Cuidado con estas cosas porque incluso hay también presentaciones en gotas y hay gente que se lo está tomando. Bueno, esto no está aceptado por la agencia. Lo tópico sí. Entonces tópico, solo el uso tópico. Sí. Uso tópico sí. Y luego, para temas de relajar, no para el dolor, sino para relajar, sí que también está indicado, ¿vale? Sí. Pero lo que no se puede hacer es dar dosis para el dolor cuando, en fin, faltan a mí me estudios, consta, porque hace poco estuve en la agencia de medicamento, Jesús, hace unas 3 semanas o así, y me comentaron que a propuesta del Parlamento Español, los que le pidieron que hiciera un informe, la agencia, sobre este tema, la agencia ya ha hecho el informe, me consta, y la ha trasladado al Ministerio de Sanidad. Por tanto, eso es un tema que tiene el Ministerio de Sanidad encima de la mesa. No podemos utilizar las cosas pero me refiero que tienen que poner orden a esto. No, se acabará autorizando seguro, pero ahora mismo no lo está. No lo está, y ojo, porque hay más productos que no pasan por el control sanitario. Eso es otra cosa, claro. ¿Qué llevan esos productos? Sí. Nosotros, José María, tu experiencia, en tópico no hay ningún problema de doping ni nada, ¿no? A nivel de doping, José María. Yo creo que a nivel de pomada y de, Jesús, saludarte también, encantado de que estés con nosotros. Y bueno, simplemente, siempre la preocupación de un médico del deporte es el tema del dopaje, ¿no? Claro. Para nosotros, en el uso terapéutico, en pomada o en aceite, pues a veces nos preocupa lo que puede ser la pureza de ese producto, también si puede haber alguna interacción de la utilización de los CBDs tópicos con alguna otra medicación, y el tema si a lo mejor en el futuro puede ser un suplemento para el deportista, un suplemento nutricional para ayudarle en su rendimiento, ¿no? Entonces, digamos que existen regulaciones, restricciones específicas en cuanto al uso del CBD en el deporte, ya sea a nivel profesional o amateur. Bueno, me gustaría contestar, si no te importa, algo que ha dicho el doctor Villalón, que es fundamental. Ha hablado de las interacciones. Nosotros le llamamos, cuando hay algún problema relacionado con el medicamento, que da lugar a un resultado negativo a la medicación. Entonces, pensar que la gente hoy toma muchas cosas, ¿no? Eso para empezar, sí. No digo que la persona esté medicada para determinados... Otras enfermedades, comorbilidades, sí. Efectivamente, ¿no? Con lo cual puede haber una pluripatología, puede haber una plurimedicación. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo, la experiencia que creo que tengo bastante con el CBD de uso tópico, es muy buena. Sí, también. Subiendo el umbral del dolor, con un efecto muy rápido de acción, como analgésico, luego como antiinflamatorio, porque normalmente el CBD pues, va asociado a otros productos, como puede ser hipérico, el árnica, etcétera. Antiinflamatorios naturales, ¿eh? Sí, naturales, y cúrcuma, algunos, o sea que... También, que están muy de moda ahora. Sí, pero que además está demostrado que tiene ese efecto, y va muy bien asociado con el CBD, pero... Todos estos productos yo los he usado antes del CBD y ahora con el CBD. Y la diferencia es importante en cuanto a dolor. No voy a hablar en inflamación, pero sí en cuanto a dolor. Y desde luego, yo tengo bastantes personas con artrosis, con un dolor potente, que el CBD le ha mejorado. Luego sí que voy haciendo, voy combinando tratamientos, porque creo que es importante, porque... Al final, pues bueno, a veces... es polietiológico, no hay pacientes iguales. Claro, y necesitas también la vía oral, ¿no? Muchos momentos, porque se agudiza el dolor, hay momentos de mantenimiento, etcétera, ¿no? Pero yo diría, no tiene ningún efecto adictivo, pero sí a lo que ha dicho el doctor Villalón, es muy importante ver qué medicación está tomando la persona, sobre todo qué objetivo pretende, y con ese objetivo instaurar el tratamiento más adecuado, no solamente en cuanto a principio activo, sino en cuanto a dosis y posología, ¿no? Eso es muy importante. Claro, que es muy importante entonces entender eso, esas interacciones que pueden surgir a partir de esa... Sobre todo usar cosas que no están registradas. Que no están ¿vale? registradas. Y tenemos casos muy tristes
se han dado situaciones muy graves, efectos secundarios que si tú no sabes lo que lleva la fórmula, cuando una persona ingresa al hospital es que no saben qué hacer, porque no sabe qué producto está tomando. Entonces, yo creo que es muy importante y sobre todo lo que ha comentado, ¿el CBD puede interaccionar con otras sustancias? Claro que puede interaccionar, lógicamente, porque tiene un efecto terapéutico. Todo aquello que tiene efecto terapéutico puede interaccionar con otras sustancias. Y ahí es donde creo, los médicos, pero lógicamente el farmacéutico a la hora de dispensar o indicar un producto, tiene que asesorar al paciente para que el paciente esté tomando lo que es más adecuado, en la dosis adecuada, durante el tiempo más adecuado y combinado con otro... Como tiene que ser. Incluso a veces con la alimentación. Sí, Ojo, sí. Incluso a Que hay veces... interacciones con la alimentación. Sí, tanto. Mayormente, ¿no? Digamos que todo va en un pack, es Sí. la alimentación, estar, puedes decir, puedo tomarme el CBD o aplicármelo, pero luego también estoy tomando unos suplementos, por otro lado, porque para la piel o para esto o lo otro, claro, todo eso se tiene que poner en solfa, ¿no? Para De todas formas, el entendernos. CBD es muy seguro, ¿eh? Sí. Yo tengo mi experiencia con pacientes con Has pluripatologías. traído una muestra aquí, ¿no? Sí, he traído porque la verdad es que tengo unos resultados muy buenos, combinado con árnica, con hipericum. Es muy difícil que cambie de tratamiento porque los resultados con CBD, con árnica, hipericum y tal, sobre todo estos tres productos, la experiencia que tengo no es buena, es buenísima. Es buenísima. Yo tengo muchísimos pacientes en mi farmacia con ese tratamiento. Existe alguna diferencia, ¿no? Entendemos en la calidad y la pureza del CBD entre los diferentes fabricantes y productos disponibles en el mercado, ¿no? Bueno, es que esto es una de las cosas que yo siempre le digo a todos los estudiantes que pasan por prácticas tuteladas en la farmacia, le digo, hay que saber leer la etiqueta. El mensaje puede ser uno, pero es muy importante saber leer la etiqueta. Principio activo, qué cantidad lleva, qué indicaciones está aceptado, hay que saberlo manejar, porque luego los mensajes, el mundo del marketing está muy bien y se utilizan, pero luego uno tiene que saber leer muy bien la etiqueta. Sí. Y diría no solo la del producto que estás indicando, sino la de otros productos, ¿no? Que a la vez estás Sí. tomando también. Claro, El Claro, consejo porque terapéutico es muy importante. Y aquí, pues también la empresa que lo hace también, que son Hombre. empresas, como es el caso de Kerr, ¿no? Son empresas potentes, serias. Y que te dan una garantía. Y después, claro, también ver los estudios clínicos que hay, que también es muy importante, ¿no? Esto es la Esto faena es fundamental. Mira, fundamental. vamos a un camino que es hacia productos con estudios clínicos. Yo creo que esto es fundamental. Sí. O sea, yo creo que en la farmacia, como farmacéutico, yo desde luego no suelo recomendar nada que no tenga estudios clínicos. Me lo pueden pedir, pero yo creo que tú eres un profesional sanitario y un profesional sanitario no puede indicar, prescribir, igual que un médico no prescribiría nada que no Claro. tenga una evidencia científica, un farmacéutico. Igual. Yo sin evidencia científica, desde luego en mi farmacia no se indica nada, no por mí ni por nadie del equipo, ¿no? Claro. Porque creo que en el fondo tú no puedes, me parece, creo, a lo mejor lleva, Claro. no, esto no... Además, fijaros que, fíjate, ya se vio cuando con Jesús vino también cuando tuvimos el tema del COVID, ¿no? La gran labor que hicieron los farmacéuticos de primaria en este país, de estar allí, ¿me entiendes? Sufriendo, porque sobre todo los primeros meses no teníamos información. Había pues toda una epidemia muy grande con mucha gente que moría en los hospitales, con todo colapsado, y los farmacéuticos ahí al pie del cañón, dando la cara, aguantando allí. Esto fue, y me acuerdo que Jesús, lo hablamos muchas veces, ¿no? La gran labor que se hizo por parte de todo el cuerpo sanitario, no voy a decir los médicos de enfermería, esto por descontado, ¿no? Pero en farmacias, entonces, claro, la farmacia es el primer centro de salud, ¿no? Al que va el paciente, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, y si encima el sistema sanitario a nivel de primaria, pues está pues sí, a veces como lo tenemos, colapsado, ahí pues es entiendes, una gran labor. el papel aquí Sí. de la farmacia es muy importante, ¿no? Y sobre todo ir en línea. Mira, yo tuve la suerte de asistir como ponente invitado por el doctor Vergés, el doctor Villalón, al evento que hicisteis con el Comité Olímpico, Sí, ¿no? en marzo, en el Articulando el deporte. Sí, articulando el deporte. Sí. Bueno, yo creo que es muy importante que tus indicaciones profesionales vayan en línea con lo que hace el médico, en este caso de medicina deportiva. O sea, lo que no se puede producir es una dislexia. Claro. No, porque entonces cada uno por un los lado. pacientes Tiene nos volvemos coherencia. locos. Sí. Y esto, yo salí muy contento, fíjate, aparte de toda la pared científica, es la línea que estamos marcando desde farmacia. Yo ahora mismo, desde SOCFI, la Sociedad Científica de los Farmacéuticos Comunitarios Iberoamericanos, es ir en la línea de lo que también están prescribiendo y recomendando los médicos. Porque el paciente es uno, que va a la consulta, que va a la farmacia,
Claro, que trata con diferentes especialistas. Es la cadena, tiene que estar bien. Y no podemos ir desencaminados. Por eso yo, antes de entrar, comentábamos con el doctor Vergés y me quedé que sería muy importante tener algún tipo de recomendación en el deportista que pudiéramos hacer conjuntamente todos. Ah, pues sí. Yo creo que esto es un campo muy interesante porque hay mucha automedicación, que no quiere decir que sea mal, la automedicación, pero la automedicación responsable, asesorada y guiada por un profesional sanitario, es muchísimo más eficiente. Claro. Y yo creo que en estos momentos, en fin, ya que tengo aquí la suerte de tener a dos primeros espadas, como el doctor Villalón y el doctor Vergés, lanzo un guante ahí, ¿no? Porque José creo María, que... ¿qué te parece? Una buena idea, ¿no? Bueno, magnífico. Ya desde Articulando el Deporte, que tuvimos la suerte de asistir a su conferencia, pero es verdad que en este caso, como los CBDs han generado sus dudas, es verdad que pues, la colaboración entre la farmacia, la Sociedad Científica de Farmacia Comunitaria y las sociedades, como puede ser la Fundación OAFI o las asociaciones de medicina del deporte, pues tenemos que aclarar estos temas, colaborar, porque este es un trabajo multidisciplinar. El deportista de élite, en teoría, no debe de tomar nada que no esté prescrito por el personal sanitario que está con él día a día. Claro. Pero aún así, muchas veces es difícil porque hay jugadores internacionales que juegan en una temporada 70 partidos oficiales, muchos con su club, pero otros fuera de su club. Y bueno, no es fácil de controlar todo, por eso la regulación es tan importante y esa colaboración internacional que tenemos con vosotros, con Sofía, pues nos viene muy bien el que nos aclaréis dudas, que las tenemos. Sí, pues vamos a Jesús. Yo voy a recoger el guante. Coge el guante que nos habéis lanzado los dos. Ya está, lo hacemos. Porque además, fíjate que mucha gente imita al deportista de élite. Sí, siempre es una referencia. Es una referencia. Claro. Hacerlo bien es importante. Entonces, yo considero que aquel que quiera hacer deporte, si ya desde asociaciones, entidades o con profesionales que están al día en estos temas, podemos indicar el camino que deben utilizar, sobre todo con este tipo de productos, ¿no? Porque además va a haber muchas novedades, yo creo que estaría muy bien. Y es una de las cosas que en el Congreso Internacional los compañeros de Iberoamérica me decían, ¿no? Porque en el fondo España es que pues es un referente, el camino, ¿no? Es que marcamos el camino, claro. Tenemos una fundación internacional, tenemos una sociedad internacional y tenemos un club de fútbol con un médico que es internacional, director de servicios médicos, ¿no? ¿Quién no conoce el Atlético de Madrid? ¿Quién no conoce al doctor Villalón? Entonces, yo creo que podríamos hacer mucho bien, sobre todo, ya no estoy pensando en el deportista de élite, que quieras o no, está en manos de un gran profesional en sus clubs y tal. Pero fíjate lo que emana de allí y la cantidad de gente que hace deporte. Los amateurs, la mayoría, el 99% es gente que hace el deporte, ¿me entiendes? Nosotros hacemos deporte y bueno, cuando vas a hacer deporte, los compañeros enseguida te están preguando, ¿tomo esto, me pongo esto? Entonces te das cuenta que hay una avidez de información, pero información seria, contrastada, rigurosa, ¿no? Claro. Sí, lo que no podemos es ir diciendo... Y bueno, pues mira, ya ha salido aquí una idea muy interesante. Bueno, es que pienso Jesús, que podemos, cuando nos contamos, no sé, el doctor Villalón, tú y yo, nada más falta el doctor Listerri, que le damos saludos también. Sí, un fenómeno, ¿sí o no? Un fenómeno. Estuvo, ¿no? Estuvo no lo pude saludar. Brillante. Bueno, ha sido un congreso que hemos grabado intenso. Bueno, ha sido un antes y un después, ¿no? En fin, ha sido un esfuerzo muy grande. Fíjate que importante el proyecto, ¿no? De juntar todo lo que es la farmacia comunitaria. Hemos firmado convenios con otros países. Claro. Y a través de OAFE, imagínate todo lo que podemos llegar a este programa, nosotros lo queremos divulgar. Lo vamos a divulgar. Es muy necesario. Fíjate que el PANLAR nos ha dicho lo que hay. O sea, la Liga Americana de Reumatología, que son 22 países. O sea, estos son los reumatólogos de todos estos países en los que estás, la Asociación de Farmacia Comunitaria, ¿no? Que contemos con ellos y haremos un programa mensual, ¿me entiendes? Porque tenemos mucho público allí, ¿sabes? Tenemos, José María, tenemos mucha gente que nos escucha desde Miami, desde Venezuela, desde Colombia, desde México, de habla hispana, ¿no? Entonces, claro, ahí pues poner también los médicos de ahí, con los farmacéuticos, pues bueno, es la misma, pues está viendo aquí, pues pum, ponerlo para allá, ¿no? Que seamos pioneros. Es gestionar recursos, ¿no? Sí. Yo creo que muchas veces decimos que desde España no hemos mirado suficiente a nuestros hermanos de América. Tenemos
ese océano hay que dejarlo en un charco, ¿no? Sí. Y creo que tenemos que mirar un poquito más a ellos porque están encantados de hacer cosas con nosotros. Y bueno, y este es un tema de actualidad. El CBD ahora mismo es un tema de máxima actualidad. Sí. Y bueno, y suponemos que también hay muchas novedades, como había puntualizado hace un rato, desafíos y bueno, supongo que también limitaciones actuales en la investigación del CBD, pero esto va en marcha. Y aquí tenemos este producto Kernavis, crema cutánea, como decíamos, que es como realmente está legalizado su uso, como es la vía tópica, para aliviar, para notar bienestar, para ese efecto reconfortante y a la vez también una acción hidratante, como leo aquí, y tal como nos apuntabas que es muy importante coger y leer las etiquetas, abrir la caja y leerlo todo para saber bien. Muy interesante, agradecemos muchísimo su visita al estudio hoy, también compartir con nosotros este producto que sabemos que va a ir a más, ¿no? Me gustaría decir, porque ahora tenemos una novedad muy interesante, ¿no? Y es el manejo de los parches. Bien. Nos va a servir para ese campo donde hay una mayor agudización y la respuesta tiene que ser más rápida. Más rápida, más inmediata. Efectivamente. De acuerdo, sí. Y aún no hemos llegado a la vía oral, ¿no? Para el tratamiento del dolor, ¿eh? Sí para el tema del estrés, pero no para el tratamiento del dolor. Y yo creo que ahí también tenemos que jugar con ese tipo de productos, que es un aspecto complementario que creo que puede ser muy interesante, ¿no, doctor Vergés? Por supuesto. Bueno, pues por ahí seguiremos y si hace falta volveremos a charlar cuando vaya moviéndose la situación. Agradecemos muchísimo su presencia hoy en el programa, doctor Jesús Gómez, por habernos también prestado su tiempo. Muchísimas gracias también al doctor Villalón, que lo tenemos ahí al otro lado. Gracias por asistir un día más a este programa que codirige junto al doctor Vergés. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, que espero que nos podamos volver a encontrar. Muchas gracias, doctor Villalón. Muchas gracias. Le mandamos un saludo. Muchas gracias, doctor Vergés, por un nuevo episodio del programa y nos vamos recordando que Kern Pharma es un laboratorio farmacéutico nacional líder en genéricos con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor. Ahí está Ginea, siempre pensando en la salud de la mujer, o Consumer Health, productos para el autocuidado de consejo farmacéutico, o como no, este nuevo producto que hemos conocido hoy, Kernavis, CBD, crema cutánea. Gracias a Kern Pharma también por colaborar con nuestro programa y ellos también con esa dilatada experiencia, con un claro objetivo también, cuidar de la salud de las personas. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Pues ahí lo dejamos. Así concluye otro episodio de OAFI Sport. Esperamos haber sido útiles, haberte brindado información valiosa sobre cómo disfrutar del deporte de manera saludable y segura. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Síguenos en Instagram, en Twitter como OAFI Radio, para no perderte ningún episodio. Gracias a todos los que lo han hecho posible. Hemos contado con la ayuda, como siempre, de Aleix Alari en la parte técnica, Cristina Nova, Uriola Gramón y Joan Carles Pallarés en la producción. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos y nos vemos en el próximo episodio de OAFI Sport. Hasta el próximo día. Muchas gracias.